Hay una imagen que en España no quieren volver a ver. Juan Ayuso, atacando en la montaña, con la victoria al alcance de la mano, y siendo cazado, superado y humillado por un corredor de 22 años. Un mexicano, pero lo más fuerte no es que Del Toro lo derrotara. Es quién es ese al que derrotó. Porque Juan Ayuso e Isaac Del Toro fueron compañeros en el UAE y Ayuso se marchó del equipo buscando ser líder, buscando salir de la sombra. Mientras que Del Toro se quedó, y ahora, el que se fue acaba de ser aplastado por el que se quedó, delante de toda Europa. A 2 semanas del Tour de Francia, hoy te voy a contar cómo Isaac Del Toro humilló a Ayuso, por qué le está robando los récords nada menos que a Pogacar, y por qué dentro del ciclismo mundial ya nadie sabe hasta dónde va a llegar este chico. Si te gusta el ciclismo contado sin filtros, este es tu canal. Quédate hasta el final, porque lo que se viene con Del Toro, rumbo al Tour, nadie te lo está contando completo. Vamos a los hechos, porque son demoledores. En el Tour Auvergne-Rodano-Alpes, la gran prueba antes del Tour de Francia, Ayuso llegaba como uno de los grandes favoritos, y lo intentó. En el Gran Colombier atacó, buscó la gloria, y Del Toro lo cazó a menos de 2 kilómetros de la cima y lo dejó atrás. El propio Ayuso lo reconoció después, con una sinceridad que dolió. Admitió que atacó demasiado pronto, que fue un error, que la victoria se le escapó por precipitarse. Terminó tercero en la general, a 1 minuto y 17 segundos del mexicano. Y cuando el rival que te supera era, hasta hace poco, tu propio compañero de equipo, el golpe no es solo deportivo, es personal. Y aquí está el corazón de esta historia. Porque Ayuso no es un rival cualquiera. Durante años, fue una de las grandes joyas del UAE, el proyecto de futuro, el corredor construido para pelear grandes vueltas. Pero en ese mismo equipo crecía otro, Isaac Del Toro. Y cuando dos gallos no caben en el mismo corral, alguien se va. Ayuso decidió marcharse a otro equipo, en busca de ser líder absoluto, de tener su propio espacio lejos de la sombra de Pogacar y del propio Del Toro. La apuesta era clara, irse para brillar, pero el ciclismo tiene ironías crueles, porque el que se quedó, el que aceptó su rol y siguió creciendo, hoy está volando, y el que se fue buscando su lugar, acaba de ser humillado por él en la carretera. Para la prensa española, que tantas esperanzas puso en Ayuso, es un golpe difícil de digerir. Y lo más interesante es que esta historia no ha terminado, porque Ayuso y Del Toro se van a volver a ver las caras muy pronto, en el escenario más grande de todos, el Tour de Francia. Solo que esta vez no como compañeros, sino como rivales declarados. Ayuso va a querer revancha, va a querer demostrar que su salida del equipo tenía sentido, que él también puede brillar lejos del UAE, y Del Toro, en cambio, llega con el viento a favor, con la moral por las nubes y con media Europa rendida a sus piernas. El primer asalto lo ganó el mexicano, sin discusión. El segundo, en julio, en las montañas más duras del mundo, puede ser todavía más caliente. Pero para entender por qué Del Toro da tanto miedo, hay que ver lo que ha hecho este año. Porque lo de 2026 no es una racha, es una temporada de leyenda. Ganó el UAE Tour, ganó la Tirreno Adriático y ahora el Tour Auvergne, con 2 victorias de montaña seguidas. Y hay un dato que lo resume todo. En la durísima subida de Jebel Jafet, Del Toro firmó un tiempo de 25 minutos y 15 segundos, destrozando el récord de ascensión que tenían corredores de élite como Adam Yates, con 25:53, y marcas que ostentaba el propio Pogacar. Léelo otra vez. Un corredor de 22 años subiendo más rápido de lo que jamás subió el mejor ciclista del planeta en ese puerto. Cuando empiezas a borrar los récords de Pogacar, el mundo entero entiende que esto no es una promesa, es un fenómeno, y no lo decimos solo nosotros. Los expertos en datos ya lo están diciendo sin rodeos. Los análisis de potencia publicados sobre Del Toro hablan de cifras que asustan, números que lo ponen al nivel de un Pogacar joven. Medios especializados se han atrevido a preguntarlo en voz alta. ¿Es Isaac Del Toro tan fuerte como lo era Tadej Pogacar a su edad? Y viendo los datos, esa pregunta ya no suena a exageración, pero lo verdaderamente inquietante para sus rivales es una frase que se repite en cada análisis, y eso que todavía no ha mostrado su mejor versión. Si esto es Del Toro aún aprendiendo, el día que llegue a su techo puede ser aterrador para todo el pelotón. Y eso nos lleva a la pregunta incómoda de cara al Tour de Francia. Porque Del Toro
no va al Tour como líder. Va como gregario de lujo de Tadej Pogačar. Su misión: ayudar al esloveno a ganar su quinto Tour de Francia y meterse entre las leyendas de la historia. Del Toro lo ha aceptado con una humildad enorme. Ha dicho que respeta a Pogačar, que aprende del mejor, que irá a full gas por el equipo, sin polémicas, sin exigir nada. Pero aquí está la grieta. ¿Cómo le pides a un corredor que acaba de romper los récords de tu líder que se quede atrás cuidándolo? ¿Cuánto tiempo puede un fenómeno así conformarse con ser el escudero? El propio UAE tiene una bomba de relojería en casa. El mejor gregario del mundo es también su mayor amenaza a futuro. Y todos lo saben, empezando por Pogačar. Y mientras el UAE administra ese equilibrio delicado, afuera hay alguien afilando el cuchillo. Jonas Vingegaard, el gran rival de Pogačar, el único que le ha quitado un Tour de Francia, llega con una sola idea en la cabeza: ganar. Para Vingegaard, ver a un UAE que tiene que repartir protagonismo entre Pogačar y un Del Toro en estado de gracia es una buena noticia, porque la fuerza, cuando no se ordena bien, también se puede convertir en un problema. Y aquí es donde Del Toro se vuelve decisivo, más allá de la historia con Ayuso, porque el gran duelo del Tour de Francia, desde hace años, tiene dos nombres: Pogačar y Vingegaard, dos titanes que se han repartido las últimas ediciones y que se conocen de memoria. En una batalla tan igualada, cualquier detalle inclina la balanza, y Del Toro puede ser ese detalle, porque le da a Pogačar algo que nunca había tenido en un Tour: un escalador capaz de reventar la carrera en la alta montaña, de poner un ritmo infernal en los puertos decisivos y dejar a Vingegaard solo, sin compañeros que lo protejan. Es, sobre el papel, la pieza que le faltaba al rompecabezas del esloveno para encadenar su quinto Tour. Y por eso, aunque Del Toro brille, aunque hoy sea más fuerte que nunca, el UAE lo necesita exactamente donde está, rompiendo la carrera para el jefe, al menos por este año. Y si todo esto ya te parece grande, piensa en una sola cosa. Del Toro apenas tiene 22 años. Llega a su primer Tour de Francia siendo el más joven de los grandes nombres y ya ganó 3 carreras importantes en un solo año, rompió récords históricos y se metió en la conversación de los mejores del planeta. Los expertos lo repiten una y otra vez: todavía no ha tocado su techo. Y esa es, quizá, la idea más emocionante y más aterradora al mismo tiempo, porque si a los 22 ya humilla a Ayuso y le quita récords a Pogačar, nadie se atreve a imaginar lo que será dentro de 3 o 4 años. México nunca ha tenido un ganador del Tour de Francia, y por primera vez en la historia, ese sueño que parecía imposible empieza a sonar real. Todo gracias a un chico de Ensenada que se subió a una bicicleta y decidió que no le tenía miedo a nadie. Así que recapitulemos. Isaac Del Toro destrozó a Juan Ayuso, su excompañero, el hombre que se fue del UAE para ser líder. Ganó su tercera gran carrera del año, le arrebató récords a Pogačar y llega a su primer Tour de Francia convertido en el gregario más temido del pelotón. Esto ya no es la historia de una promesa mexicana, es la historia de un corredor que está reescribiendo las jerarquías del ciclismo mundial sin levantar la voz, solo con las piernas. Ahora quiero leerte, y sin filtros. ¿Crees que Del Toro va a aceptar ser gregario de Pogačar todo el Tour? ¿O un talento así tarde o temprano va a querer ganar por su cuenta? Déjamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes, en este canal el ciclismo se cuenta de verdad. Suscríbete y activa la campana, porque esta historia apenas comienza.